Hay tipos de silencios en el mundo, algunos naturales, otros ganados, y otros que simplemente no deberían existir. Esa mañana, en el Merry Mead, el silencio era del tercer tipo, no era solo la ausencia de pájaros, o la quietud de las hojas pesadas con rocío, era el tipo de silencio que parecía presionar contra las paredes de la cabaña de hiedra como una respiración contenida demasiado deliberada, demasiado pesada. Un silencio que se sintió mal. La señorita Jane Marple siempre había creído en los detalles. En su mundo, nada simplemente lo fue. Las cosas significaban algo. Una galleta extrañada en el té, una cortina olvidada, dibujada demasiado temprano, una duda de medio paso. Cada cosa hablaba, si sabías cómo escuchar. Y esa mañana, sus instintos susurraban con urgencia. Comenzó justo después de las 10, cuando pasó por Ivy Cottage, durante su caminata de rutina al correo. Las rosas no habían sido recortadas, aunque la señora Maud Renshaw las podaba todos los jueves. Un paño de cocina, una esquina húmeda y arrastrada, colgaba de la puerta del jardín, un detalle descuidado que Maud nunca habría permitido. Y Elsie Hartwell, su compañera y ama de llaves de muchos años, estaba congelada en el escalón delantero, con su mano flotando justo por encima del pestillo, el rostro pálido y vacante, como escarcha. Elsie, la señorita Marple llamó suavemente. Elsie se volvió lentamente. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, generalmente compuestos y educados, estaban abiertos con algo más que tristeza. Miedo, tal vez, o la conmoción de descubrir algo que la mente no puede aceptar. Yo creo que algo está mal, señorita Marple, susurró. Ella no respondió esta mañana. La tetera ni siquiera había sido puesta. La señorita Marple la guió con dulzura a un lado, y entró en la casa. Ingresó a la pequeña y cálida cocina, que había sido durante mucho tiempo uno de los corazones tranquilos del pueblo. El aroma de la canela se demoraba, débil y extrañamente empalagoso, mezclado con algo acre que no pertenecía, y ahí estaba ella. La señora Renshaw estaba sentada a la mesa de la cocina, perfectamente erguida, como en medio de un pensamiento que nunca terminó. Sus gafas yacían plegadas junto a la taza de té, sus manos descansaban en su regazo. No había caos, ni taza rota, ni jadeo de dolor capturado en el tiempo, solo quietud, demasiado quieto. La señorita Marple, tranquila pero profundamente alerta, se acercó. El color ya se había desvanecido del rostro de Maud, y aunque su postura permanecía compuesta, era inconfundible. La vida la había dejado. No gritó, simplemente bajó la cabeza, susurró una oración. Y luego se volvió hacia la joven que temblaba en la puerta. Me temo que se ha ido Elsie. No. Elsie dio un paso adelante, su voz quebrándose. No, no, estuvo bien anoche, tomamos nuestro té. Leyó del Jonah, incluso bromeó que el sermón del obispo era más opaco de lo habitual. La señorita Marple descansó una mano reconfortante sobre su hombro. Sus ojos todavía recorrían la habitación. La lata de galletas intacta, el frasco de especias ligeramente descolorido, el patrón de ceniza irregular en la alfombra de la chimenea. Creo, dijo con suavidad, que debemos llamar al doctor Haydock. Cuando llegó el médico del pueblo, la casa estaba nuevamente en silencio. Demasiado silencio. El Haydock realizó un examen preliminar, mientras la señorita Marple preparaba el té y mantenía a Elsie estable con una conversación tranquila y una mirada de comprensión. Cuando finalmente regresó a la sala, su rostro era grave. No hay signos de trauma externo, dijo. La insuficiencia cardíaca es la causa más probable a primera vista. Pero, hizo una pausa, frunció el ceño. Hay algo que no cuadra, tendré que reportarlo. La señorita Marple asintió una vez. Sí, doctor,
Creo que tiene razón en ser cauteloso, porque ella había visto cosas esa mañana, cosas que no encajaban. El té estaba lleno, pero no bebido. Las galletas de canela, siempre recién horneadas, no se habían tocado. El olor en el aire no era solo canela, era amargo, agudo, extrañamente metálico bajo la dulzura, y recordó algo más. Maud Renshaw nunca se quitaba las gafas mientras trabajaba. Nunca. Afuera el mundo siguió como si nada hubiera cambiado. Los niños reían cerca del prado. Un perro ladró a una motocicleta que pasaba, pero dentro de Ivy Cottage, una raíz silenciosa había echado raíces. Un silencio que no se levantaría fácilmente, porque alguien, la señorita Marpley lo intuía, había envuelto cuidadosamente ese silencio alrededor de una verdad que deseaban desesperadamente mantener oculta, y en St. Mary Mead, las verdades tenían la costumbre de encontrar aliento nuevamente. A la mañana siguiente, la noticia se había deslizado por St. Mary Mead tan rápida y silenciosamente como la escarcha por un cristal de ventana. La señora Maud Renshaw, viuda, recaudadora de fondos de la iglesia, y panadera de las galletas de canela más preciadas del pueblo, se había ido. El susurro viajó desde la frutería hasta la oficina de correos, se deslizó bajo las cabezas cubiertas de pañuelos junto a la puerta de la capilla, y serpenteó por las colas del mercado como un hilo invisible, pero lo que realmente agitó al pueblo, no fue su muerte, fue lo que vino después. En Ivy Cottage, las cortinas permanecían corridas. En el interior el aroma de bolsitas de lavanda se mantenía inquietantemente en el aire, incapaz de cubrir la sombra ahora lanzada sobre cada habitación. Elsie Harwell se movía por la casa con pasos flotantes, sus manos rozaban las pertenencias de Maud, como temiendo perturbar lo que quedaba, y la señorita Marpley, siempre compuesta, estaba sentada junto a la ventana del salón observando en silencio. El abogado, el señor Pritchard, llegó exactamente a las 11:10, sujetaba su sombrero con solemnidad ceremonial, era un hombre precavido, con ojos que parecían haber llorado una vez, y decidido no hacerlo jamás. Saludó con palabras suaves y un profesionalismo distante. Lamento las circunstancias, le dijo a Elsie. Pero Maud insistió en que esto se leyera con prontitud, hizo enmiendas. La señorita Marpley notó el temblor en la mano del hombre al sacar el pergamino doblado de su estuche. El documento era reciente, demasiado reciente, fechado apenas 2 días antes. Me llamó con urgencia el lunes, continuó Pritchard, desplegando el documento. Parecía nerviosa. Hablaba de cerrar capítulos, y de una necesidad de verdad. Miró la carta nuevamente, la dobló cuidadosamente, y la deslizó en su bolsillo. Debería hablar con Elsie, dijo en voz baja. Ella está en el jardín, respondió la señorita Marpley, simplemente. Tom parpadeó. A esta hora, dijo que no podía dormir, las rosas necesitaban regarse, aparentemente. Salió de la cocina en silencio. La señorita Marpley permaneció, mirando el seto más allá de la ventana. En el silencio que siguió, pensó en algo que Maud Renshaw le había dicho una vez, hace muchos años, durante una tarde de té y cruciganas. Jan, había dicho, los secretos son como latas de galleta, crees que los has sellado con fuerza, pero el tiempo tiene una forma de inclinar la tapa. Y ahora, la tapa estaba fuera. Desde el jardín, las voces llevaban débilmente. La voz de Tom, tentativa, herida. La de Elsie, temblorosa maternal, y en algún lugar del silencio que siguió, el antiguo reloj del pueblo, comenzó a funcionar nuevamente. No chimó, solo marcó, como si algo atascado hubiera recordado finalmente cómo moverse. A media mañana, una llovizna delgada se había asentado sobre St. Mary Mead,
del tipo que dejaba un brillo sobre cada superficie y empapaba a través de los abrigos de lana con la lenta paciencia del dolor. Ivy Cottage estaba en quietud, sus persianas cerradas contra el gris. En el interior, el aroma de la canela todavía permanecía débilmente en el aire, aunque ahora llevaba consigo el peso de una casa que una vez se había llenado de calor, y ahora estaba cubierta de sombras. La señorita Marpley se paró en el salón, leyendo una nota que quedó sobre la mesa. Fui a caminar con Elsie. Necesito tiempo, gracias. Estaba subrayado, 2 veces, como si la gratitud fuera algo que necesitaba reforzarse cuando el pasado se había vuelto tan violentamente inesperado. Estaba a punto de regresar a su tejido, cuando llegó el golpe. Fue agudo, preciso. No era el rap de un doliente, ni el golpecito perezoso de un vecino curioso. Era el sonido del propósito. De alguien que ya sabía que se le esperaba. Cuando la señorita Marpley abrió la puerta encontró a un joven parado allí, con el cabello mojado por la lluvia, y un papel doblado en la mano. «Señorita Marpley», preguntó su voz educada pero incierta. «Sí, soy Charles Watson. Creo que puede que me esté esperando». Ella se hizo a un lado sin decir una palabra. En el interior, con el fuego crujiendo suavemente y el té calentando sus manos, Charles miró alrededor de la sala como si intentara memorizarla. «Mi madre nunca me dijo mucho», comenzó, «solo que mi padre murió antes de que yo naciera, que era alemán, que lo conoció durante la guerra, mientras trabajaba en una granja en Kent». Miró hacia abajo, a la carta que sostenía, sus bordes gastados, la tinta desvaída por la relectura. «Ella murió hace 2 años», continuó, su voz espesa por la emoción. «Antes de fallecer, me dio esto. Tenía una dirección, Mrs. Maud Renshaw, Ivy Cottage, St. Mary Mead. Dijo que, si quería respuestas, este era el único lugar que quedaba». La señorita Marpley tomó la carta y la leyó en silencio. Estaba escrita en la mano de una mujer, firme, apresurada, asustada. Hablaba de un hombre llamado Klaus, un verano de breve amabilidad, una despedida que nunca se mencionó. Y una línea se destacó sobre todas. «Nunca me he perdonado por mantener su memoria lejos de nuestro hijo. Si deseas encontrarlo, encuéntrala a ella». La señorita Marpley levantó la vista. «¿Crees que tu padre era Klaus Weber?» «No sé lo que creo, solo, que necesitaba venir. Necesito entender». Ella asintió suavemente. «Hay verdades aquí, Charles, pero son frágiles, como hueso bajo la escarcha. Debes pisar con cuidado». Antes de que pudiera responder, llegó otro golpe, más suave, pero esta vez fue el sí. Se congeló en la puerta al ver al extraño. «Lo siento», susurró. «Pero, te pareces mucho a él». Charles se levantó. «Creo que puedo ser tu sobrino». Elsie parpadeó, luego retrocedió hacia la lluvia, como si necesitara respirar algo más grande de lo que podía sostener ese momento. La señorita Marple los observó desde la ventana mientras hablaban en el jardín, la niebla borrando sus siluetas. No hubo ira ni arrebato, solo el largo y delicado relajarse de los hilos que habían estado anudados durante demasiados años. Más tarde esa noche, cuando el anochecer se profundizó y la luz del fuego parpadeaba suavemente, la señorita Marple se sentó con Tom, Charles y Elsie en la misma mesa donde Maud Renshaw una vez enrolló canela en galletas, y plegó secretos en silencio. Charles habló de su madre. Tom escuchó, con el ceño fruncido, mientras lentamente comenzaba a aceptar que el hombre cuyo nombre siempre había sido un fantasma en su casa, había sido más que un extraño en una fotografía, y cuando el reloj marcó las 8, la señorita Marple se levantó en silencio y fue a la cocina. Allí, escondido debajo de la lata de azúcar, encontró un sobre simple sin dirección. Había sido deslizado por la puerta trasera, inadvertido, durante la lluvia de la tarde. Lo abrió.
En el interior había una sola línea, escrita en una caligrafía desconocida. Debería haber dejado que los recuerdos durmientes se queden dormidos. No había firma, ninguna pista, solo una advertencia. El tipo que no llega demasiado tarde, sino precisamente cuando significa hacerlo. A la mañana siguiente trajo consigo la falsa alegría de la luz del sol, el tipo que brilla fríamente en los tejados, pero no calienta los huesos. El pueblo de St. Mary Mead se movía en silencio, como suele hacer después del eco de una tragedia. Las conversaciones eran apagadas, las miradas duraban un poco más de lo necesario, y el aire llevaba la clase de quietud que generalmente sigue a una confesión, o a una advertencia. En Ivy Cottage, se había intentado el desayuno, pero quedó en su mayoría intacto. Tom miraba su taza de té como si pudiera ofrecerle respuestas. Elsie se movía por la cocina en silencio. Sus manos temblaban muy ligeramente mientras limpiaba el mostrador por tercera vez. Charles se sentaba en el otro extremo de la mesa, observándolos a ambos en silencio, su expresión ilegible, pero su presencia innegable. La señorita Marple se había excusado temprano, citando recados, aunque ese día no tenía asuntos en particular en la aldea. En cambio se dirigió al jardín de la vicaría, donde la señora Clement, la esposa del vicario, a menudo se podía encontrar atendiendo a sus preciados arbustos de lavanda. La mujer mayor estaba encorvada sobre los macizos de flores, con guantes y una bufanda apretada en la garganta, a pesar del creciente calor. Una sorpresa tan agradable, señorita Marple, dijo, levantándose con una sonrisa forzada. Espero que no haya venido a discutir cosas más terribles. La aldea ha tenido bastante de escándalo. La señorita Marple le devolvió la sonrisa suavemente, pero sus ojos no se suavizaron. No, solo estaba admirando tu lavanda. Recuerdo que Maud Renshaw dijo una vez que tu jardín era la envidia de Meadowbank. La señora Clement miró bruscamente. El nombre claramente la inquietaba. Maud tenía una forma de ser, demasiado generosa con sus elogios, dijo, cepillando sus dedos enguantados a lo largo de los tallos. Pero fue una muestra de amabilidad de su parte. Entiendo que solía hornear con sus propias hierbas y especias secas, continuó la señorita Marple, con tono casual. Tenía un cariño particular por la canela. La esposa del vicario dudó por un momento. Entonces demasiado rápido asintió. Sí, ella lo hacía. Y creo que la ayudaste con los eventos de la iglesia, ¿no es así? La señora Clement se enderezó. Ocasionalmente, pero solo al pasar. Me temo que soy bastante inútil en la cocina. De verdad. La señorita Marple no dijo nada por un instante. Luego se acercó y arrancó una pequeña ramita de lavanda, rodándola suavemente entre sus dedos. Es extraño, ¿no te parece? Dijo suavemente. Cómo algunas plantas pueden ser encantadoras y peligrosas. ¿Sabías, por ejemplo, que las plantas de ricino contienen un veneno tan potente que puede matar en cuestión de horas? La señora Clement se congeló. La señorita Marple no se perdió el parpadeo del pánico en sus ojos, antes de que apartara la mirada, murmurando algo sobre el sol demasiado duro. Se excusó momentos después, retirándose a la casa, dejando las flores y la conversación. La señorita Marple se quedó en el jardín por un largo momento después de eso. No miraba la lavanda, sino la pequeña cama cerca de la cerca, donde el suelo había sido girado recientemente. Demasiado recientemente. Como si algo hubiera sido enterrado. O tal vez, desenterrado. Esa tarde, regresó a Ivy Cottage, donde Charles y Tom estaban sentados en el salón, un viejo álbum de fotos familiares extendido entre ellos. Elsie estaba de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas frente a ella, escuchando pero aún no lista para hablar. He estado pensando, dijo Charles, lentamente.
sobre esa carta a la que Maud me escribió. Y la que dejó para Tom, las cosas que estaba tratando de arreglar, y si sabía que estaba en peligro. Tom levantó la vista. ¿Crees que alguien la mató? Por eso, la señorita Marple no respondió de inmediato. Luego colocó la nota anónima sobre la mesa, la que había recibido la noche anterior. Tom la leyó en voz alta. Su tono se endureció. Debería haber dejado que los recuerdos durmientes se queden dormidos. Él se jadeó suavemente. Charles miró de la nota a la señorita Marple. ¿Cree que eso fue una advertencia? No, respondió ella en voz baja pero firme. Creo que fue una amenaza. Se sentaron en silencio. El viejo reloj funcionaba suavemente por encima del hogar. Afuera el sol había desaparecido detrás de las nubes una vez más, y el viento se había levantado, susurrando a través de los árboles como alguien que se movía fuera de la vista. Y por dentro en la tranquila penumbra de la sala, la verdad esperaba cubierta y paciente, reuniendo años de mentiras educadas, y dolor enterrado. Pero no por mucho más tiempo. El día siguiente se rompió sin ceremonia. Una luz pálida e incierta se extendía a través de las cortinas de la cabaña de hiedra, lanzando líneas suaves sobre el piso, como fantasmas cruzando pasillos olvidados. El aire de la mañana llevaba un aroma a tierra y a lluvia lejana, y aunque las campanas de la iglesia sonaron como siempre, había un peso en su peaje, una pesadez que presionaba contra el pueblo, como una mano sobre el vidrio. La señorita Marple se encontraba una vez más en el estrecho sendero entre los setos que separaban los terrenos de la vicaría del antiguo cementerio. En su mano tenía una carta que no había esperado recibir. Había llegado sin remitente, escondida discretamente bajo la manija de su puerta trasera. La letra era irregular, desigual, como escrita por alguien que temía incluso el acto mismo de decir la verdad. No estaba destinado a terminar de esa manera. Solo queríamos silenciar el pasado, no el futuro. Pero ella lo sabía, recordaba, y tenía la intención de hacernos recordar a todos también. Solo firmado, un amigo que se arrepiente. La señorita Marple dobló la carta y la deslizó dentro de su bolso. Su caminata la llevó hacia el jardín amurallado de la vicaría, un lugar que había visitado a menudo durante los tés sociales y los almuerzos de caridad a lo largo de los años. Hoy, el jardín se sentía distinto, menos cultivado, más vigilante. Encontró al reverendo Clement entre las rosas, tendiendo en silencio un enrejado con dedos cuidadosos. «Pareces preocupada, Jane», dijo, sin volverse mientras ella se acercaba. «Lo estoy, vicario», respondió ella, con voz suave pero firme. «Me preocupa que algo terriblemente humano haya sucedido en nuestro pequeño pueblo pacífico, y que las raíces sean más profundas de lo que cualquiera de nosotros ha querido admitir». El vicario la miró. Su expresión estaba cansada. «Me temo que puede tener razón, Lena. Mi esposa no ha sido ella misma últimamente». «No», acordó la señorita Marple. «No lo ha sido. Esa noche se reunió una tormenta. El cielo se oscureció temprano y el trueno rodaba como tambores distantes». En Ivy Cottage, Tom se sentaba en silencio, con un paquete de documentos antiguos extendidos sobre la mesa. Cartas, recibos de tierras, notas de las cajas privadas de la señora Wrench. Charles, sentado frente a él, sostenía una página escrita de puño y letra por Klaus Weber, desde un campamento de prisioneros de guerra, en 1945. «Espero que algún día vea al niño, si el mundo lo permite, si queda misericordia». «Creo que ella lo sabía», dijo Charles en voz baja, «sobre mí, sobre ella, sobre el niño. Creo que esperaba un futuro que nunca llegó». Él sí se paró cerca del fuego, con los brazos cruzados con fuerza. «Ella nunca dejó de amarlo», dijo, su voz frágil. «Incluso cuando Henry regresó, incluso cuando todos le dijeron que se olvidara, nunca lo hizo». La señorita Marple, escuchando desde su silla, no miraba el fuego,
sino la pequeña caja de madera en la mano de Elsie. Una caja de especias, la misma de la que había venido la canela envenenada. Me temo que alguien más tampoco olvidó, dijo, levantándose con suavidad, y los celos cuando se dejan demasiado tiempo en el alma, se pudren en las raíces de un árbol. No siempre puedes verlo, pero debilitan todo lo demás. Afuera la tormenta se desataba. Los truenos sacudían las ventanas, y el viento giraba a través del pueblo como un susurro enojado. La señorita Marple se volvió hacia la puerta. Creo que es hora, dijo con decisión, de visitar los rosales, detrás del invernadero de la vicaría. Tom y Charles intercambiaron una mirada. Hay algo enterrado allí, agregó ella, con firmeza, algo que no pertenece, y si tengo razón no será solo la tierra lo que perturbemos, será la memoria. Y así al anochecer en espesamiento, con la lluvia cayendo suave, como una confesión salieron al jardín. Lo que encontraron allí, debajo de la tierra, arrojaría luz sobre todo lo que pensaban que entendían, y destrozaría lo que de paz quedaba para aquellos que habían pasado sus vidas, tratando de enterrar la verdad. La lluvia caía en un silencio constante, mientras los cuatro, Miss Marple, Tom, Charlie y Elsie, se desvanecían en el jardín detrás del invernadero de la vicaría. El viento se movía entre los setos como la respiración de unos pulmones. Demasiado tiempo en silencio. La grava bajo sus pies crujía débilmente con cada paso contenido. Llegaron al parterre, justo más allá del viejo sol, donde un parche de tierra, aunque modestamente atendido, se veía más reciente que el resto. Las rosas allí, siempre habían luchado por florecer. El reverendo Clemente había dicho una vez, casi distraídamente, algunos terrenos simplemente se niegan a soportar belleza. La señorita Marple lo recordó ahora. Le entregó una pequeña pala a Tom, quien dudó antes de hundir la hoja en el suelo húmedo. Se siente mal, murmuró. La verdad, a menudo lo hace, dijo la señorita Marple suavemente, pero la incorrección no dicha puede envenenar todo lo que toca. No tardó mucho, solo un pie bajo la superficie, envuelta en lo que una vez fue petrolino, ahora reducido a hilos negros. Lo encontraron, una caja de hojalata, pequeña, sellada, fría. Tom la levantó con las manos temblorosas y la colocó sobre el sendero de piedra. Charles se arrodilló a su lado, y la abrió con cuidado. En su interior, el tiempo pareció temblar. Había cartas, decenas de ellas, algunas en la caligrafía de Klaus Weber, otras en el delicado trazo de Maud Renshaw, y escondida bajo todas, presionada contra el fondo, una fotografía, desteñida, rasgada en una esquina, mostraba a Klaus con una sonrisa débil, junto a una joven cuyo rostro tenía ecos inconfundibles de Tom. Detrás de ellos, la cerca rota de la granja Mewbank. La fecha garabateada en la parte posterior, decía, agosto de 1000, y luego estaba el collar. Era pequeño simple, una cadena de plata con un dije en forma de lirio, igual al que él siempre había usado, transmitido por Maud en sus últimos años, pero este era distinto. Tenía iniciales grabadas en la parte trasera, L.M. Lena Morrison, susurró la señorita Marple. Elsie Jade. Ella lo sabía, dijo Charles suavemente. La señora Clemente lo sabía todo. Estaba allí, lo vio, tal vez, más que eso. La señorita Marple asintió lentamente. No era solo una observadora, dijo con voz firme. Era una participante, una joven celosa en la guerra, viendo al hombre que amaba enamorarse de otra. Y cuando Maud decidió decir la verdad, después de todos estos años, sabía que todo saldría a la luz, incluyendo su propia traición. ¿Pero por qué enterrar esto aquí?, preguntó Tom, desconcertado. ¿Por qué debajo de los rosales? Porque los secretos, dijo la señorita Marple, con tono grave,
No les gusta quedarse lejos de sus guardianes, y creo que la señora Clement atendía este jardín, con una reverencia que solo el culpable conoce. Enterró, con propósito. Elsie se sentó en el borde de la piedra del cantero. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Siempre me pregunté, dijo con voz rota, ¿por qué Maud guardaba esas galletas de canela bajo llave? ¿Por qué protegía esa vieja caja de especias como si contuviera diamantes? Ella sabía, ¿verdad? Sabía que alguien vendría por ella, en cuanto eligiera contar. La señorita Marple apoyó una mano sobre su hombro. Lo sabía, respondió con ternura. Pero eligió la verdad de todos modos. Un relámpago brilló en las colinas. La tormenta comenzaba a pasar. Tom se volvió hacia Charles, su expresión cargada de un peso tácito. Ella lo hizo por ti, por tu padre, por todos nosotros. Charles sostuvo su mirada. Y ahora le debemos la justicia que nunca pidió. La señorita Marple se puso de pie. Llevaremos estas cartas al inspector Slack por la mañana, dijo con resolución, y después de eso, creo que es hora de una conversación final, con la esposa de un vicario, que ha enterrado demasiadas cosas, bajo demasiadas capas de respetabilidad. Miró hacia atrás una última vez hacia la tierra rota, y el viento ahora más gentil movió las hojas de rosa, con algo parecido a un suspiro. La luz de la mañana llegó dudosa a través de las ventanas de la vicaría, manchada de pálido por nubes bajas, y la débil llovizna que velaba a St. Mary Mead. En la sala de la señorita Marple, la tetera acababa de comenzar a tararear, pero la habitación ya estaba tensa con la expectativa. Elsie se sentó, con las manos dobladas firmemente en su regazo, sus ojos, aún crudos desde la noche anterior. Tom pasaba en silencio cerca de la chimenea, mientras Charles, de pie junto a la estantería, giraba una de las cartas de Klaus una y otra vez entre sus dedos. La señorita Marple, sentada en su silla favorita, estaba tranquila, pero la suavidad en su expresión contenía algo acerado detrás de ella. Ella estaba esperando al último invitado. Precisamente a las 10:30, hubo un golpe en la puerta. La señora Clement entró con su habitual abrigo de gris perla, su sombrero fijado justo así, y sus manos aún dolidas, incluso en la calidez de junio. Estaba compuesta. Su boca se fijó en una sonrisa, que no alcanzó sus ojos. Jane querida, dijo a la ligera. I came as you requested. I do hope this won't take long. There's a flower rota to finalize for the altar. This weekend. Por favor, siéntate, dijo la señorita Marple, señalando el sillón frente a ella. Creo que es hora de que hablemos claramente. Por unos momentos, nada se movió. Entonces la señora Clement se acomodó con una gracia cuidadosa, como si ya supiera que el suelo debajo de ella había comenzado a cambiar. Lo sé, dijo la señorita Marple gentilmente. Que alguna vez fuiste Eleonora Morrison, una niña de tierra publicada en Meadowbank Farm. La señora Clement se puso rígida, pero no dijo nada. Lo sé, continuó la señorita Marple, que eras aficionada a Klaus Weber, que te habías imaginado que había algo entre ustedes. Y luego, cuando te diste cuenta de que sus afectos estaban puestos en otro lugar, en Meadow, te sentiste traicionada. Todavía no hay respuesta. Los celos son una cosa feroz, murmuró la señorita Marple, y la guerra no es amable con los solitarios. Así que informaste a las autoridades sobre la relación de Klaus. Sabías que significaría su eliminación. Tal vez esperabas que eso lo terminara, pero algo salió mal. Y Klaus murió. Las manos de la señora Clement se apretaron en su regazo. Lo enterraste todo, dijo la señorita Marple. Esa culpa, esa vergüenza. Te casaste con el vicario. Te reinventaste. Te convertiste en el modelo de rectitud. He servido a esta aldea durante 30 años, dijo la señora Clement de repente, su voz apretada y baja. He ayudado a criar niños, cuidado a los enfermos, liderado recaudaciones de fondos.
He dado cada parte de mi vida. ¿Para expiar? Preguntó la señorita Marple en voz baja. El silencio cayó. No la envenené, susurró la Sra. Clement. No al principio. Quiero decir, no sabía lo que estaba planeando. Pero cuando vi la carta, cuando me di cuenta de que le estaba escribiendo a ese chico, que iba a decirle a Tom, y que la aldea aprendería lo que había hecho. Se cubrió la boca con la mano enguantada, temblando. Solo quería detenerlo. Trajiste la lata de especias, dijo la señorita Marple. Estabas horneando en la iglesia esa tarde. Nadie te cuestionó. Siempre te han confiado. Usé solo una pizca, susurró la Sra. Clement. It wouldn't have worked if she hadn't used it that day. Pero lo hizo, dijo la señorita Marple suavemente, y ahora ella, se ha ido. Tom se levantó lentamente. La sacaste de nosotros. La Sra. Clement levantó la vista, y por primera vez sus ojos estaban realmente desnudos. La quité de mí misma, Tom. Ella me perdonó una vez, hace mucho tiempo, y maté ese perdón con el miedo. Llamaré al inspector Slack, dijo la señorita Marple suavemente, pero primero, quería que entendieras el costo. Mientras se ponía de pie, la Sra. Clement se quitó los guantes con las manos temblorosas. Su dignidad todavía estaba intacta, pero ahora, se aferraba a ella como un chal húmedo. Más tristeza, que orgullo. Entiendo, dijo, y por una vez su voz no llevaba pretensiones. La señorita Marple la vio irse, escoltada por el agente que había esperado afuera. No había esposas, aún no, pero habría. La habitación estaba tranquila. Él sí lloraba suavemente en su pañuelo. Tom se sentó a su lado, su rostro pálido, pero resuelto. Charles se acercó a la ventana, y miró el jardín donde las rosas florecían, sobre la tierra recién removida. Es extraño, dijo. No conocía a mi padre, pero de alguna manera esto lo hace real. La señorita Marple asintió. La verdad tiene una forma de hacer eso. Nos devuelve a las personas, incluso después de la muerte. Ella vertió el té, y por primera vez, desde el fallecimiento de Maud, la casa se sintió ligera nuevamente. Había llovido durante la noche, el tipo de lluvia que pulía los adoquines y dejaba los setos brillantes como encaje recién lavado. La mañana rompió con un silencio sobre St. Mary Mead, como si el pueblo en sí estuviera conteniendo la respiración, después de todo lo que se había desarrollado. En Ivy Cottage, las ventanas estaban abiertas para dejar entrar el aroma de la tierra húmeda y la flor de rosa, y en el interior, la quietud había cambiado. Ya no era el silencio del duelo, sino el silencio que sigue a una confesión, cruda y extrañamente limpia. La señorita Marple se sentó, con su taza de té enfriándose en las manos, mirando cómo Tom Renshaw y Charles Watson paseaban lentamente por el jardín. De vez en cuando, sus voces le llegaban, tentativas, inciertas, pero creciendo. Dos extraños, aprendiendo, vacilantes, cómo llamarse familia. Elsie Hartwell estaba en la cocina, ocupada con las preparaciones del desayuno, aunque había preparado suficiente para un pequeño ejército. Sus movimientos eran rápidos, decididos, pero la señorita Marple podía ver la diferencia en ella. Los hombros más erguidos, la nueva estabilidad en su voz. Por primera vez en años, caminaba completamente en su propio nombre. No solo la devota ama de llaves, sino una madre, reconocida y abrazada. Charles iba a quedarse por una semana. Había escrito desde Londres, esa misma mañana, pidiéndole a su supervisor un permiso de ausencia, explicando sin detalles, que asuntos familiares han surgido hace mucho tiempo y merecían atención. La respuesta había llegado en cuestión de horas. Se quedaría en la casa de Maud, durmiendo en la habitación que alguna vez había sido reservada para los invitados, mientras que Tom y Elsie se movían en silencio, a un ritmo que con el tiempo se sentiría natural. La señorita Marple salió para unirse a ellos en el jardín.
Charles se arrodilló junto al rosal, cepillando la tierra de sus palmas. Ella plantó estos, dijo suavemente. No, cada primavera, respondió Tom, como un reloj. Incluso en su último año, cuando sus manos estaban rígidas, me ofrecía hacerlo por ella, pero dijo que importaba, que tocara la tierra ella misma. Charles extendió la mano y enderezó suavemente una flor caída. Creo que estaba esperando algo, dijo. Oh, alguien. La señorita Marple dobló sus manos alrededor de su bastón. Estaba esperando la paz, respondió en voz baja, y creo que ella, la tiene ahora. Fueron interrumpidos por el suave crujido de la puerta del jardín. Era el reverendo Clement, caminando lentamente, su sombrero en las manos. Parecía mayor de lo habitual, más cargado, pero cuando vio a la señorita Marple, su expresión se estabilizó. Vine a preguntar si podría ofrecer una bendición, dijo, para Maud, para la casa, para todos ustedes. Elsie salió por la puerta, su delantal todavía desempolvado con harina. Ella asintió sin palabras. En el jardín bajo la suave sombra verde del viejo árbol de pera, se reunieron. La oración del reverendo fue simple, no más de unas pocas líneas, pero su voz tembló al pronunciar el nombre de Maud, y, cuando terminó incluso los pájaros parecieron detenerse un instante, antes de reanudar su canto matutino. La señorita Marple observó cómo Tom y Charles se paraban uno al lado del otro. Notó la forma en que Charles apoyaba una mano sobre el hombro de su medio hermano, y cómo Tom no se apartaba. Estos eran hombres formados por historias distintas, que llevaban diferentes sombras. Pero allí, en ese pequeño jardín donde la memoria de una mujer florecía con cada pétalo, habían encontrado algo compartido. Perdón, tal vez, o el comienzo del mismo. Más tarde durante el té, Elsie sacó una pequeña caja de hojalata, la de Maud. Dentro había fotografías, cartas, una flor prensada. Se la entregó a Charles, quien la abrió lentamente. Una fotografía desvaída de Klaus Weber yacía entre los recuerdos. Sus ojos eran amables, su expresión seria. Charles la miró durante un largo tiempo, luego alzó la vista hacia la señorita Marple. ¿Cree que alguna vez imaginó algo de esto? La señorita Marple sonrió con dulzura. No, pero creo que lo espero. Y a veces la esperanza sembrada en silencio en el corazón de una mujer como Maud Renshaw, echa raíces incluso décadas después, cuando cayó la noche sobre el pueblo, y la hora dorada iluminó el jardín. La señorita Marple se levantó para marcharse. Hizo una pausa en la puerta, mirando hacia atrás una última vez. Los tres estaban allí, de pie en la luz que se desvanecía. Tom, Charles y Elsie, ya no divididos por mentiras, sino unidos por el coraje que se requiere para enfrentar. Y detrás de ellos, en la ventana de Ivy Cottage, la luz parpadeaba suavemente. No era la luz del duelo, sino la de un hogar finalmente en reposo. Había pasado una semana desde que la verdad salió a la luz como la tierra recién labrada, y en ese tiempo el pueblo de Mary Maid, resiliente como siempre, se había dedicado al trabajo silencioso de la curación. El chisme que una vez rodeó Ivy Cottage como cuervos sobre un campo maduro, ahora se había suavizado en una curiosidad respetuosa. Ya no se susurraba con urgencia sobre la herencia de Tom Renshaw, o el arresto de la serie Clement. En cambio los vecinos hablaban de las rosas de la señorita Marple, de las estaciones que cambiaban, y de la rara belleza de ver cómo el pasado hacía las paces con el presente. Esa tarde cálida la señorita Marple se sentó bajo su cenador en el jardín. Su chal de encaje cubría sus hombros, mientras el suave clic de sus agujas de punto acompañaba el canto de los pájaros. Sus manos se movían con propósito, pero su mente vagaba. A menudo se perdía por los viejos caminos cuando un caso se cerraba, y esta vez aún quedaban preguntas. Maud Renshaw no había muerto por crueldad, descuido ni ingenuidad. Había muerto porque se atrevió a desenterrar algo enterrado.
no por su propio bien sino por el de los demás. Al hacerlo había perturbado la fachada tranquila sobre la que algunos habían construido sus vidas. Y esas fachadas, la señorita Marple lo sabía muy bien, se mantenían con frecuencia más por miedo que por fuerza. Pensó en Eleonora Clement. Antes Eleonora Morrison. Ahora sentada sola en una celda fría del condado, esperando el lento curso de la justicia. Una mujer que había sacrificado la verdad por mantener su reputación, que había intercambiado autenticidad por una estabilidad hueca, y al fin, la culpa le resultó más pesada que el crimen mismo. Era una lección que la señorita Marple había leído muchas veces en las vidas de otros. Los secretos, por más profundamente enterrados que estén, tienden a brotar cuando el tiempo y la memoria los riegan. Puedes ignorarlos, puedes podarlos, disfrazarlos con cortesía, llamarlos de otro modo, pero, finalmente, aparecen, en cartas, en fotografías, en los ojos de un hijo, preguntando quién fue realmente. Un suave golpe en la puerta del jardín interrumpió sus pensamientos. Era Charles Watson nuevamente, sosteniendo una pequeña caja envuelta en papel marrón y atada con cuerda. Algo que quería que tuvieras, dijo con una sonrisa modesta. Me ayudaste a encontrarme, de algún modo. Pensé que esto te pertenecía. Dentro de la caja había una sola fotografía. Klaus Weber, en uniforme, de pie en un campo iluminado por el sol, no muy lejos de lo que parecía la granja Meadowbank. Sus ojos reflejaban la misma fuerza tranquila que la señorita Marple veía ahora en Charles. Ella lo miró con afecto. Te pareces a él, ¿sabes? En la forma en que escuchas, más de lo que hablas. Charles se sonrojó levemente, y asintió. Mi madre nunca me dijo nada, pero creo que esperaba que algún día descubriera la verdad, y estoy agradecido de que fuera aquí, donde la encontré. Permanecieron un rato bajo el cenador, bebiendo té mientras las campanas del pueblo marcaban la hora. Charles habló de su regreso a Londres, pero también de visitar con más frecuencia, quizá incluso de mudarse cerca. Tom, dijo, se estaba adaptando. Estaban aprendiendo a reír juntos, a discutir, a sentarse en silencios compartidos. Familia, forjándose, poco a poco desde fragmentos rotos. Después de que Charles se fue, la señorita Marple permaneció un poco más, terminando el borde de la manta que había estado tejiendo. Era un regalo para una joven pareja en Much Benham, que acababa de dar la bienvenida a su primer hijo. Algo pequeño, pero ella creía que las pequeñas cosas a menudo llevaban el peso del mundo. Cuando el sol descendió, y el cielo se tornó dorado detrás de los tejos, la señorita Marple se levantó. El viento agitó las hojas, y en algún lugar lejano, la risa de un niño se elevó como una promesa. Sí, el pasado tenía sus fantasmas, pero el futuro, cuando se cuida con ternura, aún podía conservar la luz. Entró, cerró la puerta tras de sí, y la puntada final de la historia cayó en su lugar.